Robert Kiyosaki dice, no hay que pensar yo no puedo pagar esto, sino cómo puedo pagar esto. Y en ese momento estamos, ¿cómo podemos pagar la deuda? No solo los países, sino cada uno de nosotros. Hoy hablamos de la burbuja inmobiliaria y del mercado inmobiliario, de las próximas generaciones y de muchos hijos vuestros que tienen ahora 15, no llegan a los 20 años, entre 15, 20, no lo sé, porque realmente las próximas generaciones son ya casi a la vuelta de la esquina cuando necesitan una vivienda. Y el mercado está como está y la gente no tiene ahorros. Y los estados o bancos centrales están diciendo que hay que dar ayudas. Pero ayudas, volvemos a lo de siempre, ayudas para todo, todo ayudas. Hay que dar ayudas a esto, ayudas a las empresas, ayudas a la gente joven, pero siempre en beneficio de los bancos y los ricos. ¿Cuándo hay que dar ayudas? Cuando la gente normal de clase media no puede pagar el alquiler que tienen los ricos. Mirad, el mercado inmobiliario está completamente en la mayor burbuja jamás. Hace 20 años yo me iba a Ibiza y veía pisos a 15 millones. 15 millones, sí, estamos hablando, bueno, 150.000 euros, un piso de 2 habitaciones en Ibiza, las Islas Baleares, en España. Hoy en día un piso, primero que el problema que tiene ahora el mercado inmobiliario es falta de oferta a la venta y mucha demanda. No es solamente del precio, que está en un momento espectacularmente alto, sino que no se puede acceder porque la gente que quiere comprar necesita una entrada, unos gastos de notaría, gastos de gestión iniciales, impuestos. Es un gran problema, o sea, repercute en la riqueza de las personas que quieren progresar en la vida, sobre todo la gente joven. Os voy a leer un artículo que va a explicar esto muy fácilmente para que lo entendáis. Intentaré no meterme por el medio, pero luego aclararemos cómo está el mercado inmobiliario. Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Hay mucha demanda para comprar, poca oferta y muy cara. Y el problema es que antes se podía acceder, la generación del baby boom nos daban el 100%. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Esto es muy interesante lo que estoy diciendo, porque vamos a ver el futuro. Si yo desde Economy Future Televisión hay dos cosas que pueden pasar en la economía en las próximas generaciones. Una, que vivan de alquiler toda la vida. Y es que el problema del alquiler es que está por las nubes y se van a quedar en la pobreza porque no se van a enriquecer. Y otra, que para que accedan a la vivienda las próximas generaciones tendrán que seguir bajando los tipos de interés, que la inflación siga subiendo, pero con los salarios también al alza. Es decir, la deuda no importa y la deuda sigue creciendo. Tipos de interés bajos y ojo a lo último. En vez de dar ayudas a las empresas ahora para pasar del coche de combustión al coche eléctrico, desde Europa, con los fondos, etcétera, ya sabéis lo que estoy diciendo, van a dar ayudas a la gente joven con la entrada para comprar un piso. Estamos hablando de dar 40.000 euros por joven para comprar una vivienda. Pues esa es la única posibilidad de que siga el juego inmobiliario del monopolio en el mundo. Una de dos, o la gente joven tiene que vivir de alquiler y va a la pobreza,
o se dan ayudas de 40, 50.000 euros por joven para comprar la vivienda, a no ser que solamente una parte, estamos hablando de España ahora, no quiero hablar de otros países, pero va a ser parecido, para acceder a una vivienda, porque no hay capacidad de ahorro de las familias para darle a su hijo 40.000 euros. Es lo mismo que la universidad. ¿Qué está pasando con la universidad? Sobre todo en Estados Unidos, que se dan, que para acceder a la vivienda tiene que pedir un préstamo para acceder a la universidad, que todavía salen de la universidad y tienen que pagar el préstamo. ¿Comprendéis la burbuja en el mundo de deuda que estamos? Estamos en un momento de burbuja que esto no lo para nadie. ¿Cómo vas a aumentar la inflación? Es que vamos a la pobreza la mayor parte de la gente de clase media. Si aumenta la inflación y los salarios no crecen, va a ser un terremoto, ¿Qué es lo que está pasando? Que está habiendo ingresos, las familias están manteniendo su nivel adquisitivo gracias a los ingresos del mercado inmobiliario, alquilando habitaciones, alquilando a otra persona. Están equilibrando las cuentas, pero realmente las próximas generaciones, ¿qué va a pasar? ¿Van a vivir de alquiler? ¿Se les van a dar ayudas por parte del Estado o de los fondos europeos para que la gente joven acceda a una vivienda y sigan pudiendo tener riqueza a lo largo de sus años? ¿O las próximas generaciones van a pagar las deudas de otros y van a tener 50, 60, 70 años con jubilaciones precarias y sin ningún tipo de poder de riqueza porque no va a poder comprar una vivienda en propiedad? Pero se me vino a la cabeza, van a tener la vivienda de los padres que moriremos. Estoy hablando de yo mismo, con 40 y pico años, moriremos y dejaremos la vivienda a los hijos. Es otra posibilidad que puede pasar en el futuro. Vamos a pasar a leer el artículo para que lo entendáis todo. Buenas tardes y comencemos. Cada nueva generación sufre más que la anterior para comprar una vivienda. La explicación a esta dura realidad es muy fácil y sencilla. Banco Central Europeo. Los hogares más jóvenes se enfrentan a una mayor volatilidad laboral. El problema son los salarios precarios. La vivienda está por las nubes, no solo en la propiedad, sino en el alquiler, y los salarios son basura. ¿Qué va a pasar con las generaciones próximas? Hablamos ya de 10 próximos años. La gente que tiene 20 años ahora, dentro de 10 años tendrá 30 años. ¿Van a poder acceder a una vivienda con una vida digna? El precio de la vivienda ha subido mucho más rápido que los propios salarios. Si miramos los gráficos es espectacular. Los salarios han caído a la miseria y la vivienda no para de enriquecerse por la emisión de deuda de los bancos centrales, que toda emisión de deuda va sobre todo no a los salarios, sino a la gente que tiene vivienda en propiedad. En 1988, en España solo se necesitaba 2,8 años de salario para pagar una casa. Ojo al dato. ¿Vivimos mejor que nuestros padres? Esta es una pregunta que se hace casi todo el mundo en algún momento de su vida. Parece evidente que pese a la crisis o a las crisis y recesiones de la economía, avanza, aunque sea de forma lenta, y genera un aumento del poder adquisitivo que nos permite disfrutar de una mayor o de mejor calidad, cantidad de bienes y servicios, ropa, tecnología, ocio, viajar, antes del COVID, por supuesto. Pero ¿qué pasa con la vivienda? La vivienda es el gran problema que tenemos el mundo entero, pero que nos han generado los bancos centrales. Ojo, solamente los bancos centrales, única y exclusivamente. Nos meten en este marrón
y nos sacan del marrón metiendo la deuda en sus propios bancos centrales. Pero la deuda está ahí, ¿entendéis por dónde voy? Ellos se meten, ellos compran la deuda y se la comen. Mirad, la compra de una casa suele ser la mayor inversión de nuestras vidas y hacerlo es cada vez más costoso. El esfuerzo y la dificultad para acceder a una vivienda aumenta en cada generación. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ojo. Y según nos informa el Banco Central Europeo, que nos alerta sobre esto para que los países nos vayamos preparando. Hace relativamente poco, una encuesta del Banco de España mostraba que la riqueza neta media en valor de activos reales y financieros menos deudas contraídas de los menores de 35 años se había reducido sobremanera en España respecto a pasadas generaciones. La clave estaba en el acceso a la vivienda. Un bucle sin fin. Pagar un alquiler que les impide ahorrar para comprar una vivienda. Esto es, ni más ni menos, las consecuencias que tendremos para los jóvenes. Tienen importantes efectos sobre la riqueza y el bienestar del futuro de ellos mismos. La cuestión ahora es analizar por qué las nuevas generaciones tienen tantos problemas para acceder a la vivienda. Y todos sabemos por qué, pero vamos a analizarlo. El trabajo publicado por el Banco Central Europeo confirma esta dinámica y destaca que a pesar de que las condiciones financieras han mejorado, hablamos de tipos de interés, de préstamos, concesión de préstamos, es menos probable que las generaciones más jóvenes vivan en sus propios hogares. Ojo con lo que dice el Banco Central Europeo respecto a generaciones anteriores a su misma edad. El trabajo muestra que los cambios en la dinámica de los ingresos explican una gran parte de la reducción de la propiedad de vivienda entre generaciones. Los hogares de menores ingresos tienen más dificultades para comprar una vivienda y como resultado acumulan menos riqueza. Esto es lo que puede pasar en el futuro a corto plazo. Ustedes piensen simplemente sus hijos. Estoy hablando para la clase media, para ustedes. Tienen un hijo de 20 años. ¿Qué puede ganar? 1.500 euros al mes. Un alquiler de una vivienda vale 800, vale 1.000 euros. ¿Qué tipo de vida? Y luego no puede acceder a una vivienda. 200.000 euros. ¿De dónde sacan 40.000 euros? ¿Tienen ustedes 40.000 euros para darle a su hijo? ¿Cuánto tiempo tiene que ahorrar su hijo para comprar una vivienda? ¿Y después la hipoteca? Si no bajan los tipos de interés, ¿qué van a pagar? 900 euros de una hipoteca y van a trabajar ganando 1.500 euros. ¿Comprenden por dónde voy? Los tipos de interés, si suben, se va todo al traste. Por eso creemos desde este canal que los tipos de interés van a seguir negativos mucho tiempo. Ojo con lo que estoy diciendo, bastante y mucho tiempo. A menos de que vivan de alquiler toda la vida. Pero si viven de alquiler, ¿qué riqueza les van a quedar a vuestros hijos? Porque antes se daba al 100%, al baby boom le daban al 100%. Ahora te piden una entrada. No tiene capacidad de ahorro las familias. Y luego, por otra parte, los salarios son una basura. Y la deuda está como está. Porque el problema es cómo, teniendo España, por ejemplo, un país como España, pero vamos, hablamos de otros países. Si tenemos una deuda brutal, ¿cómo se van a endeudar las próximas generaciones? ¿Con más deuda a los países? Y luego, ¿cómo pueden...? Ahora estamos trasladando la deuda privada a la deuda pública, pero ¿qué inversores se van a confiar en países para prestar mucho más dinero? ¿Entienden por dónde voy? Estamos en un momento complicadísimo para las próximas generaciones. Si bien es cierto que el grueso del estudio está elaborado con datos de Estados Unidos. El autor matiza, pero bueno, ya sabemos que Estados Unidos va por un nivel parecido a Europa, pero el autor matiza
que se han documentado tendencias similares en países europeos como Reino Unido, España e Italia. España es prácticamente... el crecimiento es prácticamente parecido al de Estados Unidos, donde la edad media de emancipación del hogar paterno es de unos 30 años. El porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad ha disminuido progresivamente con el tiempo. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje de hogares que vivían en sus propias casas compradas con hipoteca a los 35 años ha caído hasta el 55% de los jóvenes nacidos en la década de 1980, frente al 75% que nacieron en la década de 1940. Eso quiere decir que se está disminuyendo el porcentaje. Eso quiere decir que dentro de 40 años solamente el 20% de la gente joven va a poder vivir en propiedad. A no ser que la vivienda de sus padres quede en propiedad de la gente joven de ahora. Que sea muy probable lo que vaya a pasar. Que vivan de alquiler, pero la propiedad de sus padres pasen a la propiedad de sus hijos. Y por eso no pierdan poder de riqueza. Por eso es muy probable que la gente joven viva de alquiler hasta los 50 años y a partir de ahí el mercado pueda cambiar. Ojo con este dato. Vivir de alquiler hasta los 52 años y luego el mercado, al pasar la vivienda de la gente de ahora 20 años, de sus padres a los hijos. Al tener esa riqueza, cambia todo. Porque ya tienen una riqueza que pasa de los padres a los hijos. Es como si ya tuvieran una vivienda en propiedad que sirve como aval al banco. Y es totalmente así. Por eso creemos desde este canal que la gente joven vivirá de alquiler por lo menos hasta los 50 años. Y a partir de ahí las cosas quizás puedan cambiar, 50, 55 o incluso que vivan de alquiler hasta la edad de la jubilación. Y después, como tendrán la vivienda de propiedad de los padres que habrán fallecido, me pongo yo en el mismo lugar, dentro de 40 años, 50, no lo sé exactamente, pero es que la vivienda que tienen los padres ahora mucho pasarán aparte a los hijos. El caso es que el mundo está en un momento de encrucijada. O siguen bajando los tipos de interés y se dan ayudas brutales a la gente joven, pero brutales hablo de 40, 50 mil euros de ayudas, o no podrán acceder a una vivienda con los sueldos precarios que se tienen. ¿Y van a subir los sueldos con la deuda que tienen los países? El juego de mercado inmobiliario está en un momento de encrucijada y los bancos centrales lo saben, que las próximas generaciones igual solamente el 20% podrá vivir en propiedad. Y estos son datos. Repetimos, en 1940 el 75% de los jóvenes de 35 años accedía a una propiedad. En 1980 el 55%. ¿Qué pasará en 2020? Pues probablemente el 20% de la gente joven solo pueda acceder a la propiedad. El 20%. Otros quedarán con la propiedad de los padres, pero cuando tengan 70 años. Estamos hablando de la gente que tiene ahora 20 años. Vivirá de alquiler y cuando tenga 70, pues vivirá en casa de los padres. O muchos, no lo sé. Realmente es un momento muy complicado y hay que elaborar un estudio muy amplio sobre esto. Pero el estudio pone la pregunta al aire: ¿por qué las generaciones nuevas tienen menos acceso a la vivienda? Son dos las tendencias que explican este fenómeno, que está expulsando del mercado inmobiliario en propiedad a una porción cada vez mayor de las nuevas generaciones.
La primera, básicamente, la mayor precariedad del mercado laboral, con sueldos precarios que no se pueden acceder a una vivienda, para una mayor parte de la población. Trabajos inestables, temporalidad, parcialidad, trabajar menos horas, y luego viene la robotización, donde había 3 empleados, ahora hay un robot, y eso va a más. Por eso la implantación de una renta básica. Por eso la deuda no importa, y no va a importar, se va a quedar en el Banco Central, y lo importante es el equilibrio entre las personas y las empresas. Volvemos a repetir, tipos de interés bajos, deuda no importa. No importa, pero hasta cierto punto, porque el equilibrio entre empresas y personas, eso sí importa. No sé si me explico. Si los bancos centrales imprimen deuda, es para que la gente pueda pagar las deudas que tiene, porque no hay productividad suficiente ni trabajos que puedan darse para que la gente pague sus deudas. Pero ¿qué va a pasar cuando los bancos centrales, que yo creo que van a seguir prestando dinero y emitiendo deuda hasta que la gente pague sus deudas? Hablamos de la clase media normal de los países, las deudas públicas y privadas que se pasan a públicas para que los países puedan ir pagándolas. ¿Qué va a pasar? Pues veremos a ver, porque el mundo si no crece la deuda, pues tendrán que vivir de alquiler y los robots sustituirán al ser humano. Es que es lo que va a pasar, pero realmente tenéis que pensar una cosa, no hace falta tanto trabajo porque hay menos gente joven en el futuro. Hablando de España, por ejemplo, hay menos gente joven que va a necesitar trabajo. Ahora se hace falta mucho trabajo, pero en 20, 30 años, cuando el baby boom en España se jubile, no, la gente joven será mucho menos que busque trabajo. Ahora hace falta menos trabajo. Y por supuesto, para ayudar a la gente mayor, hará falta robots. A tareas incluso cotidianas. La decadencia de la industria. Todo ello puede estar íntimamente relacionado con la decadencia de la industria a favor del sector servicios, donde los trabajos suelen ser más precarios, dada la baja productividad de buena parte del sector. Muchas veces también más estacionales, turismo, hostelería. Los cambios en las dinámicas salariales del mercado laboral pueden explicar aproximadamente la mitad de la caída de la vivienda en propiedad entre generaciones. Los hogares más jóvenes se enfrentan a una mayor desigualdad, volatilidad del mercado laboral. Las personas con ingresos relativamente bajos encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda. Si se compara con esas mismas personas, abro paréntesis, en la misma posición de la distribución de ingresos, cierro paréntesis, hace 40 años. Es decir, mayores dificultades para acceder a una vivienda si se compara las mismas personas hace 40 años. Además, la mayor inestabilidad de los ingresos desalienta a los hogares para pedir una hipoteca y realizar grandes gastos como es el de una casa, porque hacerlo lo expone a riesgos exponenciales. Si miramos los gráficos años de salario de renta para comprar una vivienda, vemos que la vivienda ha subido desde 1988 exponencialmente, mientras que los salarios se han mantenido muy a la baja. Todo por la emisión de deuda. Unos mayores precios de la vivienda con respecto a los ingresos medios, parcialmente mitigados por un mayor acceso al crédito durante las décadas de 1990 y año 2000. Por ejemplo, según datos del Banco de España, en 1988 se necesitaban 2,8 años de rentas de salarios para comprar una vivienda, mientras que en la actualidad son necesarios más de 7 años.
El precio del mercado inmobiliario ha avanzado a una mayor velocidad con unos salarios prácticamente estancados en términos reales. Ojo, descontando la inflación. Y ya vemos a dónde va la inflación ahora. No obstante, durante algunos años se ha podido ver cómo la vivienda en propiedad ganaba terreno. Quizás no entre los más jóvenes, pero sí a nivel agregado en la población. Esta tendencia o espejismo se produjo por una mejora en las condiciones financieras y a una mayor flexibilidad en el mercado hipotecario. Recordemos el año 1990, año 2000, hipotecas a muy largo plazo, 100% de financiación, salarios que estaban un poco más altos y en donde había una familia que trabajaban los dos, ahora solo trabaja uno. Hoy la situación por eso es un tanto distinta, al menos en España, pero yo creo que en muchas partes de Europa y del mundo. El crédito hipotecario que tapó los problemas de acceso a la vivienda durante años ha desaparecido. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, casi ningún banco ofrece más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Es por eso el tema de las ayudas para acceder a una vivienda. Porque si tú tienes un 100% de financiación, aunque tengas un trabajo fijo, puedes acceder a enriquecer con los años y a mejorar tu riqueza personal. Pero si encima no tienes un ahorro, no puedes acceder a esa posibilidad. Hoy en día las posibilidades de inversión son muy bajas, por parte de la clase media, a enriquecer su poder adquisitivo, incluso a obtener ingresos. Porque ya sabemos que cuanto más trabajas y los tipos de interés están bajos, estás perdiendo poder adquisitivo. Hoy la gente trabaja y cuando acaba el mes está ganando menos que el contrato que firmó con un salario. Además, existen una serie de gastos iniciales, como la tasación, que encarecen aún más el primer pago para adquirir una vivienda. Este desembolso inicial es el que impide a muchos jóvenes y no tan jóvenes acceder a una vivienda en propiedad, pese a la fuerte subida de los alquileres, que ese es el gran problema, que luego los alquileres están muy altos y merma su capacidad a futuro de tener una riqueza en su familia. Es muy complicado hablar de las próximas generaciones. Esta subida de alquileres, que ahora ha comenzado a moderarse durante la crisis del COVID, pero vemos el tema de la inflación y el turismo, que las rentas de pisos turísticos están por las nubes en algunas zonas, sobre todo donde a la gente le gusta veranear. Ibiza, Hawái, zonas del Caribe. Es decir, quien pueda permitírselo paga una barbaridad, pero la clase media no se puede permitir ir a lugares donde otros sí pueden ir porque tienen mayor poder adquisitivo. Pero no solo hablamos del Caribe, hablamos de zonas del norte de España, donde un hotel, la noche, hace 5 años valía 50 euros, la noche en un hotel hoy vale 150. Hablamos del norte de España, que no era hace unos años para rentas muy altas. Un estudio reciente de CaixaBank Research concluía que solo un 13% de las personas que viven en alquiler tienen ahorros suficientes para afrontar el desembolso inicial. Al final, las nuevas generaciones tienden cada vez más al alquiler. Implicaciones que tienen en la riqueza. Estos cambios en el porcentaje de propietarios de vivienda afectan la distribución de la riqueza y otros aspectos.
Los hogares no solo compran casas como un medio para ahorrar, invertir, hablamos, sino también porque disfrutan de su posesión, porque les brinda un seguro contra el riesgo del alquiler y porque a través de una hipoteca pueden beneficiarse de las ganancias en el mercado inmobiliario. No trabajar solamente para pagar deudas a otros. ¿Y qué pasa a largo plazo con el ahorro? Por eso, en las nuevas generaciones, cada vez son menos los jóvenes que están comprando vivienda por los problemas comentados anteriormente, lo que supone un riesgo para la riqueza futura. Aunque no asumen la carga de una hipoteca, tampoco están acumulando más activos financieros, ni depósitos, ni acciones para compensar la caída de su riqueza frente a generaciones anteriores, según se desprende del informe. En muchos casos, el gasto del alquiler impide esa acumulación de riqueza, de capacidad de ahorro a la hora de comprar una vivienda, porque se le va todo en el alquiler, que se produce cuando se accede a una vivienda en propiedad, ya que el pago de la hipoteca se considera en parte como un crédito para invertir y como un retorno y un activo, mientras que el pago de un alquiler es simplemente un gasto, al menos en el momento en que vivimos en el mundo actual. Detrás de pagar una hipoteca durante años hay una casa. Detrás de años de pagar el alquiler, ¿qué hay? Nada. ¿Qué hay? Ahora mismo, nada. ¿Estás pagando la deuda a otro? Es un problema el que tiene la generación futura. Por eso los bancos centrales ya están hablando con los estados para incluso dar una renta básica, ojo al dato, para vivir en propiedad. Ojo al dato, renta básica para vivir en propiedad. Esto es una exclusiva de Economy Futura Televisión. Ningún canal lo habéis oído hablar. Desde Economy Futura Televisión estamos hablando de la posibilidad de que los bancos centrales presten ayudas a los estados para una renta básica para acceder a la vivienda por parte de las próximas generaciones. Olvidaros de la deuda. Olvidaros de la deuda. Estos resultados sugieren que las políticas que fomentan la propiedad de vivienda, la flexibilidad a la hora de conceder una hipoteca, impactan en la acumulación de riqueza de los hogares con bajos ingresos y por lo tanto la distribución general de la riqueza. Aquí está el artículo, del cual finalizo. Por lo tanto, la encrucijada de los bancos centrales es altamente en un interrogante, porque la mayoría de la gente no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que está claro es que si quieren que las próximas generaciones vivan en propiedad, o se implanta una renta básica, o se dan ayudas, fondos de ayudas desde Europa de los bancos centrales, y las deudas se acumulan en los bancos centrales. No hay otra. No hay otra. O las próximas generaciones viven de alquiler hasta los 52, 53, 55 años. Y la vivienda de los padres pasan posteriormente al poder de los hijos. Los próximos 10 años veremos movimientos por parte de los bancos centrales respecto a esto, y los países informarán y se reunirán. Hablamos del Club Bilderberg, otros clubs, donde se toman decisiones importantes que será crucial para el futuro de las próximas generaciones. Buenas tardes desde Economy Futura Televisión. Chao.